Ahí está, ya vamos regresando. No sean tímidas en ese sentido. Si hay alguna duda de por medio de lo que vamos explicando, pregunten, no hay ningún problema, al contrario, es mucho mejor irse quitando las dudas que quedarse con ella, ¿no? Maestra Magali, ¿tenía alguna duda de por medio en cuanto a los objetivos? Ok. Les comentaba. Nos estábamos en objetivos, estábamos viendo la tablilla. Bien, vamos a comprendernos un poco mejor en cuanto al cómo plantear un objetivo de investigación. Hay un pequeño esquema que también nos puede ayudar. Antes de que me pregunten esta parte y porque considero que es necesario mencionárselos, toda esta información que estoy presentando, ustedes la pueden encontrar en el Drive, está esta diapositiva y ustedes la pueden descargar e ir verificando todo lo que contiene. Pero aquí hay un ejemplo de estructura de objetivo de investigación. ¿Por qué es un objetivo de investigación? ¿O por qué se llama objetivo de investigación? Primero, el verbo no es aplicado. ¿A qué me refiero con no es un verbo aplicado? Que es un verbo que se puede alcanzar por medio de una encuesta o inclusive por medio de una investigación al personal. No es un verbo en el cual yo tenga que ir directamente con el personal o con los clientes para hacer un tipo de trabajo más de contacto físico. Por eso se llaman objetivos teóricos. Determinar. ¿A qué le suena determinar? ¿Cuándo determino algo? Determino algo cuando ya lo conozco, cuando ya lo describo y posteriormente cuando ya lo he analizado. Yo no puedo determinar que una situación financiera puede colapsar en el caso de los economistas. Si el economista no conoce primeramente qué es la situación financiera o cómo se mide la situación financiera, si el economista no ha descrito cuáles son los principales parámetros en los cuales gira la medición de la cuestión financiera, y si el especialista no ha analizado la importancia que tiene la cuestión financiera para el contexto. Posteriormente, luego de ejecutar estas tres acciones, que cada acción es un objetivo específico, el especialista va a poder determinar, ¿de acuerdo? En el caso de este objetivo, es determinar el grado de satisfacción, que es el objeto de investigación. Y la finalidad es el para qué, para diseñar nuevas estrategias, para diseñar una nueva metodología. Entonces, eso sería un ejemplo de... ¿Hay alguna duda? Por mi parte ya no, maestro. Me queda muy claro con este esquema. Ok. Maestro, yo. Dígame, claro. En la parte de los factores de interés, ¿podremos nosotros, por ejemplo, apoyarnos con algunas entrevistas a algunas docentes que sean en otras, que estén en otro tipo de población? Me refiero a primaria, secundaria, preparatoria o la carrera. De hecho, Lo maestra, digo por, perdón, maestro, lo digo porque como nosotros pues realmente somos de preescolar, claro, entonces esa es mi pregunta. claro. De hecho, maestra, va a llegar usted a un momento en el que va a seleccionar un instrumento para poder hacer su investigación. Entonces, ese instrumento va a estar dirigido hacia un grupo, que en este caso sería un agente educativo. Si usted, por ejemplo, hiciera una investigación acerca de la metodología docente para la enseñanza de las matemáticas y necesitara otra información de por medio, claro, de los diferentes docentes que dan matemáticas, en este caso se selecciona un instrumento que puede ser una encuesta, una entrevista estructurada, y se les manda a otros docentes para que ellos contesten, y a partir de esa información, pues usted haga el análisis. Perfecto, maestro, gracias. De nada. Muy bien, les comentaba que
tiene objetivos generales y objetivos específicos. Y hay una tablita por acá para que pues ustedes se vayan apoyando un poco más en cuanto a los diferentes verbos que existen. Obviamente hay que pensar que el verbo del objetivo general debe ser mucho más alto que los objetivos específicos. No puede ser el mismo verbo, el general, o perdón, no puede tener un verbo más bajo el general y que los específicos tengan más altos. El objetivo general siempre va a ser el más alto de la investigación, el más elevado. Vamos a poner un ejemplo más para que me vayan comprendiendo. Si yo, por ejemplo, manifestara diagnosticar, antes de hacer un diagnóstico, es necesario primero identificar, vamos a poner un ejemplo, vas al doctor y el doctor te va a diagnosticar una enfermedad. El doctor primeramente no te puede decir nada más por cómo te ve, tienes coronavirus, ¿no? Sino que hay una serie de factores previos que hay que ejecutar para poder mencionar un diagnóstico de esta índole. Primero el doctor tuvo que conocer cuáles son los diferentes componentes de la enfermedad. Posteriormente, el conocimiento de los componentes, el doctor tuvo que identificar las diferencias entre el coronavirus y otro tipo de enfermedades respiratorias. Posteriormente, el doctor analizó cómo estos síntomas pueden ir variando de persona a persona para que después de analizar, entonces pueda llevar a cabo un diagnóstico. ¿De acuerdo? Estos tres pasos previos son los objetivos específicos y el diagnóstico se va a dar luego de cumplir esta serie de acciones. ¿Ya lo habían visto en la investigación documental? No. Esa parte de los objetivos. Como tal, más o menos. Sí, pero no todos, maestro. Ok, de acuerdo. Bien. Entonces, por acá les dejo, de hecho les dejo algunos ejemplos más de objetivo general y específico. Y pues para que tomen una idea de cómo sería, fíjense, vean el objetivo general. El objetivo general es este, determinar, ¿vale? Y dice, determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes guatemaltecos. Esto es lo que quiere hacer el objetivo general. De hecho, si te das cuenta, es el más amplio, el que más variables abarca. Ahora, antes de determinar, primeramente el investigador va a evaluar cuáles de los factores mencionados, como son la atracción física, la confianza, la proximidad física, tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo, ¿de acuerdo? Una vez que el investigador evalúa estos factores, ahora va a analizar si hay o no diferencia entre los hombres y mujeres con respecto a la importancia atribuida a cada uno de los factores. Fíjense cómo esos son objetivos específicos porque son previos al general y son los que te van a llevar a que el general se cumpla. También dice analizar si hay o no diferencias entre las parejas de novios de distintas edades con relación a la importancia asignada a cada uno de los factores. Son objetivos específicos porque son la base, son las escaleras para alcanzar ese objetivo general. Sin esos objetivos específicos, el objetivo general no se alcanza. ¿Mejor? ¿Ya nos queda un poquito más claro? Bien. Si se dan cuenta, nunca utilizamos un verbo aplicativo. Nunca utilizamos un verbo que implique una acción como tal, física, o más vinculada a alguna situación donde tenga que actuar de por medio. No estamos allá, por ejemplo, escribiendo cambiar, ¿no? Porque pues realmente no tiene caso, no son ese tipo de cuestiones. Y pues obviamente venimos a las hipótesis. Pero para comprender las hipótesis y comprender cómo se origina una hipótesis, es primeramente necesario ver cómo se comprueba una hipótesis o a qué se refiere un método de comprobación de hipótesis. Previamente les comento, una hipótesis es un supuesto previo que hay acerca del por qué se da tal situación. Cuando tú generas una hipótesis, por lo regular se le confunde con una predicción. Ejemplo, ves el cielo nublado. La hipótesis es, va a llover. Pero esa hipótesis la das con base a dos situaciones. Uno, la experiencia, porque probablemente un día que lavaron, vieron el cielo nublado, dijeron, no va a llover, y sí llovió. Y dos, en función al conocimiento de los elementos que infieren a la situación, las nubes, el aire, entre otros factores. Entonces, esta predicción o esta hipótesis puede o no puede cumplirse, ¿de acuerdo?
Como un ejemplo medio chusco por allá, de repente hay gente que ve nublado y enseguida baja toda su ropa, busca dónde acomodarla dentro de la casa y todo, y resulta que solo era una nube y luego sale el sol, ¿no? Y luego el coraje por tener que volver a sacarlo todo y estar jugando nada más con el sol. Bueno, estos son ejemplos de hipótesis que pueden o no pueden cumplirse. Ahora, en investigación cuantitativa, la hipótesis se somete a comprobación estadística. ¿De dónde va a surgir esa comprobación? Pues obviamente va a surgir de un instrumento, una encuesta, una entrevista estructurada, un instrumento de escala Likert, un instrumento de escala sumativa, bueno, el que vayas a utilizar, que te pueda dar un significado cuantitativo después de aplicarlo a un grupo de personas que estén dentro del problema. Esta comprobación de hipótesis tiene diferentes factores o diferentes formas de. El primero que vamos a comenzar a ver el día de hoy se conoce como método de chi cuadrada, ¿de acuerdo? El investigador agarra, establece sus hipótesis y posteriormente a establecer sus hipótesis va a comprobar con su investigación se cumplen o no se cumplen a partir de lo que las demás personas le contesten en el instrumento. Vamos a ver entonces el primer método y espero que estén en ese sentido muy emocionados por el elemento estadístico, ¿no? Que digo, es una parte muy bonita porque a la larga el comprobar si se cumple o no se cumple algo que como investigador pues has establecido es bastante satisfactorio. Pero pues también resulta un poco complicado si no comprendemos el procedimiento. Muy bien. Voy a compartirles pantalla y platicamos de esto. Ahí está. Ok, el primer procedimiento que vamos a ver es el método de chi cuadrada o chi cuadrado. ¿Qué es el método de chi cuadrado? Es necesario mencionar que una hipótesis se va a componer a partir de un tema. Vamos a poner un ejemplo. Estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas. Tema de investigación. ¿Cuál sería una hipótesis de este tema? Una hipótesis de este tema es: los distintos grupos de la educación primaria no presentan una buena calificación de matemáticas porque las estrategias no son adecuadas. ¿De acuerdo? Es una hipótesis. A esta hipótesis se le va a someter a comprobación. ¿Cómo se le somete a comprobación? Bueno, por un procedimiento estadístico. Muy bien. El primero entonces que vamos a platicar se llama chi cuadrado o ji cuadrado, como se debe de leer. Pero bueno, se escribe chi, entonces como le quieras llamar, no hay ningún problema. ¿Cómo están para estadística? ¿Qué tan buenos son en estadística? Hasta pesadillas van a tener después de hoy. Ok, tomen nota de la fórmula si son tan amables. De todas maneras, todo esto se los voy a facilitar, pero pues sí, tomen nota de la fórmula para que me vayan comprendiendo cómo se hace Lo el va a subir en el procedimiento. Drive, ¿verdad, maestro? Ya está en el Drive. Usted ya puede Ah, encontrar ok. todo esto. Así es. Ah, ok, Sí, ya ok. está, maestro. Ahí está. Entonces, llegaron a ver en estadística la cuestión de las frecuencias acumuladas, frecuencias absolutas y todo eso, ¿no? La verdad no. Muy bien. No. La fórmula de chi cuadrada, pues obviamente, aunque la veas fea, está sencilla. La verdad es muy fácil de llevar a la práctica. Únicamente, pues es necesario comprenderla. ¿Por qué comprenderla? Normalmente ese tipo de hipótesis se llevan a comprobación con un programita que se llama SPSS, que es del grupo IBM. Pero el SPSS no te da el significado del número final, sino que ese número tú lo describes. Entonces, es importante no solamente tener el número sumativo final, sino comprender qué significa. Y por esto se ven lo que son los procedimientos. Bien. Vamos a imaginar, como un ejemplo, que un investigador está hablando acerca de la influencia que tiene la universidad en la cual el alumno estudia en relación con la calificación que el alumno manifiesta. Es decir, ¿cuál es la relación que hay entre la universidad de estudio y la calificación que el alumno tiene?
que creo que es un tema que muchas veces han hablado, ¿no? Luego hay gente que dice, no, es que sacaste un 100, pero está fácil tu universidad, es la normal, ¿no? O es otra universidad. Y no, es que yo saqué un 80, un 70, porque pues mi universidad tiene más criterios. Bueno, tomando en función esta situación. Entonces, de repente el investigador, a partir de esta pregunta de investigación, genera sus hipótesis y dice, la H0, que la H0 siempre se va a conocer como hipótesis nula, es aquella que niega. La H0 dice, no influye el tipo de universidad en la calificación que el alumno tiene. Es decir, en cualquier universidad en la que vayas, pues vas a obtener una calificación de acuerdo a tu rendimiento. Eso es lo que dice la H0, la hipótesis nula. Del otro lado viene la hipótesis alterna, que es la que afirma y dice, no, no es cierto. Sí influye el tipo de universidad, porque de la universidad de donde vengas es la calificación que vas a manifestar. ¿Está claro aquí? Únicamente son predicciones, ¿vale? Predicciones del tema. Ya el tema está puesto, únicamente estoy teniendo algunas predicciones a manera de hipótesis. Y ahora viene la cuestión de la comprobación. Primeramente, hay una tablita del lado izquierdo y si te das cuenta, el instrumento que ellos contestaron probablemente estaba en escala Likert, porque tenía 3 categorías: deficiente, regular y bueno. Si pusiéramos un rango por allá, diríamos que bueno, es 9 y 10, regular sería 7 y 8 y deficiente pues sería 5 y 6, para dar un ejemplo de rangos de calificación. Entonces, en la universidad número 1, obviamente, creo que como pueden observar, hay una columna que dice total de alumnos. De la universidad número 1 fueron entrevistados 23 alumnos. De la universidad número 2 fueron entrevistados 55 alumnos. Vamos a poner la Marista y la República de México. Entrevistamos a las 2 escuelas. Ahí está. ¿Cuántos alumnos sacaron deficiente? 5. ¿Cuántos sacaron regular? 11. ¿Y cuántos sacaron buenos? 7. De la universidad 1. De la universidad número 2. ¿Cuántos sacaron deficientes? 20. ¿Cuántos sacaron regular? 32. ¿Cuántos sacaron bueno? 3. Lo que sumó en total, 55. Del lado derecho de la tablita para mí, bueno, yo creo que para ustedes, verán que el total de alumnos en el último cuadrito se suma. 55 más 23 son 78. Y cada categoría también se está sumando. ¿Cuántos tuvieron deficiente por las 2 universidades? 25. ¿Cuántos tuvieron regular? 43. ¿Y cuántos tuvieron bueno? 10. ¿Estamos bien hasta aquí? Sencillo, ¿verdad? Que empiecen los juegos del hambre entonces. Vamos a la primera parte. ¿Qué es eso, maestro? Ya nos perdimos, me van a decir por allá. ¿Qué es eso, maestro? Se ve demasiado fácil, yo lo sé. La verdad son procedimientos muy sencillitos, son procedimientos muy fáciles y realmente no nos debe de llevar pues, mucho dolor de cabeza. Por el día de hoy, lo voy a dejar hasta acá. La siguiente clase ya vemos los primeros 2 métodos de comprobación y continuamos con lo que es el marco teórico. ¿Vale? Yo sé que les emociona todo ese tipo de temáticas. Yo sé que querían seguir viendo la parte de estadística. Maestro, disculpe Dígame. una duda. ¿Cómo se llama el PowerPoint en el Drive? ¿Qué nombre tiene? Chi cuadrada. No, el anterior que vimos. Ah, ahorita le comento. Proceso de investigación cuantitativa. Ahí está. La siguiente clase ya lo seguimos platicando. Y pues ya preparen su calculadora científica por allá. Ténganla a la mano. Para algunos procedimientos que vamos a estar haciendo. En función de las calificaciones, creo que la maestra Adriana no había entrado como les comenté, pero todos tienen 0, ¿no? ¿No es cierto? Todos pasaron con 100 en la materia anterior. Entonces, bastante bien, bastante contentos pueden estar. No prometo mucho en esta, pero al menos en la anterior están bien. Vale, muy bien. Nos vemos la ¿Quién nos siguiente. debe dar mejor calificación, maestro? Bueno, muchas gracias. Gracias, maestro. Por nada. Gracias. Que tengan una excelente